Conversando de la fe con café. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a otro programa en esto que se llama Conversando de la fe con café. Así es. Cuando nos dejamos controlar por la ira, nos descontrolamos, de tal manera que podemos cometer muchos actos de los cuales nos podemos arrepentir después, tales como un asesinato. Por ejemplo, las personas empiezan a acumular ira, enojo y por lo tanto llegan a ser personas que se frustran, se desesperan, que arruinan su propia vida y de los que les rodean. Las consecuencias del enojo son nefastas, pero cuando la ira la dejamos controlar por el Señor, por el Espíritu Santo, y se encamina, es dirigida para ir en contra del pecado, para ir en contra de lo que desagrada a Dios, es una ira santa de la cual es así Dios se agrada. Así es. Y primero tenía que ser, o sea, el dominio de nuestros pensamientos, dominio de nuestra boca, de nuestra mente, el dominio casi de todas las cosas. Obviamente, no es como que va a ser re fácil, como que vamos a controlar toda nuestra vida y vamos a ser santificados totalmente. Eso es lo ideal, pero no es así. Entonces, como que es un proceso de darse cuenta de cada uno, qué características tiene, su personalidad, desde lo espíritu, por ejemplo, desde el alma, qué reside dentro de eso también incluso, qué somos cada uno. Debemos conocernos, debemos saber qué es lo que nos molesta más y recién ahí ir a la palabra también y empezar a ver. Es importante el perdón, poder perdonar a aquella persona que nos ha hecho daño, perdonarlo aún sin que nos haya pedido perdón. Nos ofendió, pero vamos a pasar esa ofensa, así como hizo Jesús, que es el más grande ejemplo. Lo ofendieron, lo injuriaron, le espieron, y él cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, Esteban dijo esas palabras. Cuando estaba siendo apedreado, no decía que caiga la ira de Dios contra ellos, sino dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras estaba siendo apedreado, o sea, ese es un amor incondicional, un amor que solamente puede provenir de Dios para poder decir esas palabras, y poder amar a aquel que nos ha hecho daño. Eso es imposible en nuestras propias fuerzas, por eso necesitamos la guía del Señor. Es exactamente, se refiere también a esa parte de lidiar con alguien que ha hecho daño. Me respondió, me dijo algo mal, yo voy a responderle diferente, voy a responderle bien. ¿Y sabe qué pasa? ¿Cuál es el efecto? El efecto que ahí siempre pasa que la otra persona se siente avergonzada y dice, oh, creo que la embarré. La hace reaccionar cuando nosotros respondemos diferente. Cuando nos hacen mal y nosotros en vez de responder igual, respondemos bien, la otra persona queda reflexionando y dice, como que hice mal y se siente avergonzada. Entonces es una forma muy sabia de responder, siempre con bien. Y Santiago 1:19 al 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Es que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Si nos airamos y nos enojamos y buscamos por nuestra propia mano la justicia, o esos llamados justicieros, realmente lo que estamos haciendo es no solamente daño a otra persona, sino a nosotros mismos. La mejor manera de responder a aquel que nos ha hecho daño es con amor. ¿Y es fácil? No, es muy difícil, pero es el mejor camino. Y al fin de cuentas nos vamos a dar cuenta. Para ello necesitamos el control, dominio propio, que el fruto del Espíritu sea cada vez más evidente en nuestra vida y eso requiere que nos estemos cada vez más cerca de Dios, en una relación personal con Él, orando y escuchando su palabra, obedeciéndola y sometiéndonos a sus preceptos. Que es lo... El poder que tiene la oración, la importancia que tiene la oración en nuestras vidas, no solo para orar, orar para que Dios tome control de nuestro carácter, para que Dios tome control de nosotros y nos dé fuerza para poder soportar ese enojo que está en nosotros, para poder dominarlo, sino también una muestra de que perdonamos a aquellas personas que nos hicieron daño es intercediendo por ellas, orando por esas personas. Si nosotros perdonamos a alguien y queremos de verdad lo mejor para esa persona que nos hizo daño, vamos a orar por ellos.
Y tenemos que hacerlo, sí, tenemos que orar por todas esas personas que han hecho daño. Incluso si no son personas que nos han hecho daño directamente, si ni siquiera nos conocen. Vemos todo el desastre que está sucediendo en la guerra de Ucrania porque una persona, guiada por el pecado, decidió invadir otro país. Ya sabemos quién es, Vladimir Putin. Vemos la cantidad de personas que se vieron afectadas por esto y a esta instancia me imagino que muchos ucranianos están molestos con ese hombre y que por nuestra cuenta se nos haga difícil lidiar, ¿no? Dios es el que nos da la sabiduría también para salir de esos conflictos que tengamos con nuestros hermanos. Tenemos que tener ahí activa nuestra comunión con Dios, la oración, la lectura de la palabra. Eso es lo que nos va a dar paz en nuestro corazón y nos va a permitir lidiar con este tipo de situaciones. Además, hay que, como ya habíamos dicho, alejarnos de esas situaciones que nos pongan expuestos al enojo, a los pecados que tengan que ver con la ira, si somos débiles frente a esa situación, ¿no? Si somos débiles en cuanto a la ira, en cuanto al enojo, si todavía se nos hace difícil controlar nuestros enojos, no tenemos un dominio propio muy bueno, tenemos que alejarnos de esas cosas que nos expongan al pecado. Y pues perseverar, como habíamos dicho, la oración es algo muy importante, orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos, para que de esa manera Dios sea sanando nuestros corazones y obrando en nuestras vidas y de las personas de las personas que nos rodean. Amén, gracias, Joan. Bueno, Sonia, también queremos hacerte la misma pregunta. ¿Cómo puedes cómo aconsejar a alguien que está lidiando con el enojo? De manera práctica, ¿qué consejos le puedes dar? ¿Me puedes volver a repetir? No te escuché. Dale, ¿qué consejos o qué le recomiendas tú a una persona que está lidiando, que está batallando en contra del enojo a hacer? ¿Qué puede él hacer? Bueno, lo primero que diría es que solo no va a poder, o sola. No hay forma, digamos, de uno quizás encarar todas las situaciones solo. La idea es, más factible sería recurrir a alguien más sabio, alguien que tenga una buena amistad, cosa que pueda decirle, hey, estás haciendo algo mal, estoy bien, con esa confianza de que pueda tranquilamente como aconsejarte, exhortarte o lo que sea. Creo que en muchas de las situaciones esas personas que se han enojado es porque no han tenido quizás una voz de alguien que les diga o los frene en todo caso. Y por eso también es como que siempre vamos apuntando mucho a no te juntes con tales personas negativas, pero como que es bueno también mirar más del otro lado y decir con quiénes me estoy rodeando. El enojo no es individual simplemente, o sea, puede crecer y aumentarse si vos te rodeas de personas que siguen aumentándolo. Entonces, como que si vos te pones a pensar en ese sentido, o sea, orar está bueno, pero orar de a dos o tres es mejor también. Y si compartís y practican lo que dice la Biblia, ya sea discipulados o células, no, lo que maneje, digamos, cada grupo o amistad en sí, que puedas tener esa confianza. Eh, Su palabra también dice, donde esté uno o dos reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Y si van todos juntos contra ese problema justamente, quizás, y de ver también qué tipo de enojo, porque en muchos casos llega a ser una ira casi descontrolada, en otros casos, bueno, la violencia en sí, en otros la depresión, como estuvimos viendo. Entonces, ver también y analizar, digamos, y verse. La misma Biblia también dice, o sea, examínense todos los días, duerman, no se acuesten tampoco con todos los problemas como diciendo, bueno, mañana lo soluciono, no, mediten por ellos también, o sea, basando también en lo que el Espíritu Santo está hablando, no simplemente algo como a bibliazos, le digo yo, como leer por leer, sino meditar en su palabra. Como recién decían, también es como que y ver también qué estamos reflejando. Quizás lo que nos cuesta a la mayoría es a veces pararse frente al espejo y decir si respondí bien o no. Acá puede ser muchas raíces la causa, o sea, ya sea fiaca, aburrimiento o simplemente o no me interesa, digamos, avanzar o crecer o lo que sea. Pero
Más o menos eso, es ser sincero con uno mismo, ver qué le está llevando justamente a que uno se autodañe y esté dañando a la otra persona o grupo en sí. Cuando el enojo no está encaminado por la palabra, porque reconozcamos que hay un enojo que sí está bien, que es enojarnos en contra de, enojarnos, por ejemplo, en contra del aborto, tenemos que enojarnos en contra de la maldad, en contra de la injusticia, eso nos tiene que producir enojo, pero no enojarnos ni errarnos en contra de una persona, no nos enojemos ni seremos en contra de alguien, aun cuando sea alguien que nos ha hecho daño, no nos iremos en contra de esa persona, sino pongamos eso delante de Dios en oración, digamos, Señor, esta persona me hizo daño, la pongo delante de ti, Él se va a encargar en hacer justicia porque dice el Señor que mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, confiar en Él. Si no conoces a Cristo, lo primero es que conozcas a Cristo. Ese es el primer consejo que quiero dar a aquella persona que no conoce, que no cree en Cristo, que no ha nacido de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo no va a poder lidiar nunca con ello de una manera correcta, sino va a ser de una manera muy vana, muy superficial, no va a hacerlo de la manera que Dios le agrada. Por eso lo primero es acercarse a Cristo, ya cuando si eres cristiano y estás lidiando con eso, es empezar a tomar decisiones radicales en tu vida, mirar a ver qué, qué puedes hacer tú para evitar que eso te controle. Y reconocer que es un problema tuyo, no es un problema de la otra persona. Por lo tanto, usa como estrategia lo que vemos en la Biblia. Escuchar, ser pronto para escuchar, no apresurarnos a hablar, pensar antes de hablar eh, y orar. Mientras estamos de pronto, mientras nuestro corazón está acelerándose en ese enojo, no dejar que eso siga creciendo, sino orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a controlar eso porque estoy con mucha rabia, ayúdame para que eso no me controle a mí. Y Eclesiastés 7:9 dice, y es un consejo que también dice a aquella persona que tiene enojo, controla tu carácter, Eclesiastés 7:9, porque el enojo es el distintivo de los necios. Aquella persona que se enfurece, vean que cuando pasa un debate, ahorita que estamos acá en elecciones, por lo general en el Senado se ve que el que más grita, el que más se altera, es el que es el mejor, pero no, es todo lo contrario, realmente es el que menos carácter tiene, porque aquella persona que se aira por lo general habla bajo su emoción y no bajo su razón. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Señor, ayuda a cada uno de los que estamos acá a lidiar con cada una de nuestras batallas. Si alguno está lidiando contra la ira o el enojo, ayúdale, Señor, a que no se deje controlar bajo la ira, sino que sea guiado por ti y controlado por ti, Señor. Lo pedimos, lleva a cada uno de nosotros en ese caminar que tú ya has preparado de antemano para nosotros. Fortalece nuestro carácter en ti, Señor, a ser imitadores de ti, Señor, a enojarnos solamente contra aquello que deshonra tu precioso y santo nombre, a, Señor, a no airarnos en contra de las personas, aún de aquellos que nos pueden hacer daño, sino ya nos hace corazón perdonador, que no solamente perdona, sino que también cuando ha hecho mal, reconoce su error y se arrepiente, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, en nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Señor, no podemos sin ti, por eso oramos a ti para que tú nos guíes y te agradecemos y ponemos delante de ti una vez más nuestras vidas y cada uno de los que están escuchándonos y viendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces agradecerles, que Dios los bendiga. Gracias, Sonia. Gracias a cada uno de los que estuvieron ahí presentes viéndonos y bueno, saludo a mis padres que están ahí. Dios los bendiga. Chao, pues. Chao, chao.